tenemos 6 variedades, ¿sí? O 6 genotipos que nosotros quisiéramos validar y, por ejemplo, con diferentes bloques. En este caso se está utilizando 4 bloques, ¿sí? La característica general de un DBCA, recuerden que íbamos a tener estos puntos, ¿sí? Los bloques, los tratamientos, el error experimental y el total. Esas van a ser las fuentes de variación. También está ingresado aquí el coeficiente de variación del ensayo, pero esto no es parte del análisis de varianza, ¿sí? Podemos obtenerlo, sí, pero no es parte del análisis de varianza. ¿Cuál era la característica o por qué aplicábamos bloques? Recuerden que habíamos mencionado que aplicábamos bloques cuando tenemos características externas que podrían estar afectando, ¿sí? Y generalmente cada bloque suele estar constituido por filas, por surcos, ¿sí? Se puede ir constituyendo un bloque dentro de lo que es ya el pito mejoramiento, ¿ya? Si nosotros queremos entonces evaluar mediante esta metodología, vamos a tener dos fuentes de variación, una que podría ser la característica de los bloques y otra que vendría a ser la característica de los tratamientos, ¿sí? Este sería, por ejemplo, ¿no es cierto?, los datos que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? Los datos que nosotros estamos obteniendo de la evaluación de esas variedades. Suponiendo que la característica que tenemos aquí sería rendimiento, ¿sí? Podríamos evaluar rendimiento, ¿sí? Podríamos evaluar, ¿sí?, ya quintales por hectárea, por ejemplo, de estas variedades, y podríamos ir viendo, ¿no es cierto?, dentro de la variedad 1 tenemos diferentes repeticiones, dentro de la variedad 2 tendríamos diferentes repeticiones y así para cada una de estas variedades. Estos son los análisis que nosotros podemos interpretar, ¿sí?, y que tenemos que llevar. Ahora, recordemos que la idea fundamental dentro de lo que es fitomejoramiento es poder hacer estos ensayos, ¿sí?, en las condiciones reales donde vamos a colocar las nuevas variedades o donde vamos a hacer el proceso de mejora. Habíamos mencionado dentro de la formación de híbridos, por ejemplo, que nosotros primero de una colección, ¿sí?, tenemos las colecciones sean nativas o sean importadas, y estas colecciones, ¿sí?, tenemos que llevarlas primero a evaluación, ¿sí?, que sería todos estos tipos de ensayos de rendimiento, en donde estaremos probando, ¿sí?, cómo se comportan y poder de aquí seleccionar las mejores, ¿sí?, para llevar a los procesos de purificación, ¿sí? Entonces, estos procesos que tenemos aquí son los que vamos a estar representados acá, ¿sí? Entonces vamos a recordar nada más brevemente el proceso que se realizaba en lo que es el DBCA, ¿sí? Y vamos a utilizar lo que vamos a comparar primeramente, las variedades. Esta variedad, recuerden, está influenciada por qué, o puede verse afectada por qué característica, por los bloques, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a evaluar? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? En este caso habíamos mencionado que podría ser el rendimiento. Estas características, ¿sí?, tengo estas fuentes que van a ser lo que me van a estar marcando la variación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo espero? Que la variedad, de variedad a variedad, exista algún cambio, ¿cierto? ¿Sí? Que al organizarlo en bloques, ¿sí?, pueda tal vez existir algún cambio y evaluar esas características. ¿Con cuántos bloques o con cuántas repeticiones? Con 4 que yo estoy realizando, ¿cierto? ¿Sí? O este primer grupo será para el bloque 1, ¿sí? Este segundo bloque será para el bloque 2, este tercer grupo para el bloque 3 y este último para el bloque 4. Tendré entonces mis variedades, ¿sí?, y mis repeticiones o bloques, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente de lo que yo estoy evaluando? ¿Sí? Va a ser el rendimiento. ¿Cuáles son los valores del rendimiento? En este caso, recuerden, solo serían los valores hasta este punto, ¿no?, hasta la variedad 6. Los 6 valores de rendimiento del bloque 1, ¿no es cierto? Tendría aquí los 6 valores de rendimiento del bloque 2. Los 6 valores de rendimiento del bloque 3. Pues ahí estamos claros, chicos, ¿sí? Hemos ordenado los datos en función de las características que yo voy a procesar.
repetición o bloque y la variable dependiente que es nuestro rango postal. ¿Sí? Copio toda esta tabla para mi postal. Recordemos aquí dentro de este programa nosotros tenemos la opción en archivo para cargar una nueva tabla. ¿Sí? En la nueva tabla nosotros vamos a pegar, como copiamos con los nombres, ¿sí? Pongo pegar incluyendo nombre, ¿sí? Y me va a generar o voy a copiar los datos, ¿no es cierto? Ya etiquetados, la variedad, los bloques y el rendimiento, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta una característica, ¿sí? Las dos primeras columnas no son valores numéricos, ¿sí? Son valores cualitativos o categóricos. ¿Por qué razón? Porque es la variedad 1, la variedad 2, la variedad 3, ¿no es cierto? No es un valor numérico. Lo mismo los bloques, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, ¿sí? Entonces, las dos primeras columnas, ¿sí?, tienen características categóricas, ¿sí? Entonces yo puedo marcar estas dos columnas, doy clic derecho, ¿sí?, y voy a tener aquí la opción tipo de dato, ¿sí? Voy a tener aquí la opción tipo de dato, ¿ya? Para poder cambiar la característica, porque recordemos, esos son valores cualitativos o categóricos, ¿sí? Es el nombre de la variedad, podría estar ahí marcado cualquier nombre de la variedad, o en el caso del bloque tan solo es una numeración que le dimos, pero no tiene una característica ni real ni entera. Entonces le voy a cambiar ni real ni entera. Entonces le voy a cambiar las dos primeras a categoría. ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo único que hemos hecho es ingresar los valores, ¿sí? Para acá, recuerden que el impostal lee una variable por cada columna, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la variable variedad, la variable bloque, la variable rendimiento. Nos vamos a ir a la parte que dice estadísticas, ¿sí? Nos vamos a ir a la parte que dice estadísticas para hacer nuestro análisis de varianza, ¿sí? Para hacer nuestro análisis de varianza. Recordemos que en este caso, nosotros el análisis de varianza que vamos a utilizar tiene características de un DBCA. ¿Sí? Ingresar aquí. ¿Cuál es nuestra variable independiente? ¿Sí? Lo que yo estoy modificando, ¿no es cierto? En este caso va a ser la variedad. Y como yo también clasifiqué en bloques, ¿sí?, entonces también se convierte en un criterio de clasificación. ¿Sí? ¿Cuál es mi variable en cambio dependiente? El rendimiento, ¿no es cierto? Al modificar la característica de la variedad, espero que me cambie el rendimiento, ¿sí? Y si es que bloqueé por alguna característica, esperaría que cambie también los valores en función de los bloques, ¿sí? Estamos hasta aquí, ¿sí? ¿Todos? Si ponemos aceptar, ¿sí?, si ponemos aceptar, nosotros aquí podemos hacer o valorar lo que son comparaciones, ¿sí? Recordemos que nosotros hacíamos comparaciones siempre que encontrábamos diferencia significativa, ¿sí? Es decir, si nosotros recordamos esta parte del análisis de varianza, ¿sí?, nosotros obtenemos nuestros grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios y obtenemos un valor de Fisher, ¿sí? En este caso uno para bloques, otro para tratamientos, ¿sí? Cuando existía diferencia significativa, teníamos que hacer las pruebas post-hoc. Estas pruebas post-hoc nos permitían, ¿sí?, verificar o diferenciar, ¿sí?, las diferentes muestras o las diferentes medias, en este caso de las variedades, ¿sí? Entonces, aquí igual nosotros podíamos seleccionar la prueba post-hoc que nosotros deseemos, ¿sí? Generalmente habíamos mencionado que se trabaja con lo que es pruebas de Tukey y pruebas de Duncan, ¿sí? Son las más comunes. En algunos casos también la diferencia mínima significativa, ¿sí?, que es esta LSD, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar lo que es la prueba de Duncan para este ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos nosotros que se grafiquen? Ver si existe diferencia entre las variedades y ver si existe diferencia entre los bloques, ¿sí? Y si los bloques, ¿sí? Y si queremos hacer gráficos
podríamos también marcar esta opción de gráfico de barras, ¿sí? Esta opción de gráfico de barras que tenemos también en esta parte, ¿sí? Ahí nuestros resultados también van a salir en barras, ¿sí? Que nos muestran la característica gráfica de comportamiento de los mismos. Entonces, recordemos qué es lo que hemos hecho. Hemos ingresado los valores para que se haga como un DBCA, ¿sí? Ingresamos bloques y tratamientos o variedades en una parte, y como variable dependiente ingresamos el valor de rendimiento, ¿sí? Dentro de lo que es comparaciones, escogemos cualquier prueba postdoc, generalmente Duncan o Tukey son las más comunes, ¿sí? Si nosotros ponemos aceptar, ¿sí? Primero vamos a ir analizando la tabla estadística, ¿sí? Vamos a analizar la tabla estadística. Dentro de lo que es esto, ¿sí? Recordemos, el modelo, ¿sí? El modelo dentro del programa no nos interesa a nosotros, porque es un análisis conjunto de todas las características que se están dando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Ya habíamos visto que son las fuentes de variación. Necesitamos lo que es variedad o tratamiento, ¿sí? Necesitamos lo que es bloque, necesitamos lo que es error y los valores totales, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí está determinado sumas de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medios y valores de Fisher, que son los que nos permiten completar la tabla del análisis de varianza, ¿sí? Esta tabla que tenemos acá. Teníamos también un valor adicional del coeficiente de variación, que también nos va a arrojar, que tenemos en este punto, el coeficiente de variación del análisis de estos datos, ¿sí? Hasta este punto estamos claros, chicos, ¿sí? Entonces, solo recordar de lo que habíamos analizado ya en las biometrías, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos importa a nosotros para poder hacer la parte estadística? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Ver qué está pasando con el p-valor, ¿sí? ¿Cómo se leía el p-valor? Nos permite saber si hay diferencia significativa, pero ¿con qué comparamos? Comparábamos generalmente con los valores alfa o niveles de significación que eran de 0.05 y 0.01, ¿sí? Estos eran los valores con los que nosotros comparábamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando el p-valor era menor a esos valores? ¿Sí? Sí existía diferencia significativa, ¿sí? Recordemos esa parte. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? ¿Cuánto es el valor, por ejemplo, para variedad? ¿Sí? Es 0.0001, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Que sí existe diferencia significativa, que al menos una de las variedades es diferente, ¿sí? Al menos una de las variedades es diferente, ¿sí? Eso es lo que nos permite hacer el análisis de este ANOVA, ¿sí? ¿Qué pasa con el p-valor de acá? ¿Sí? En bloques, ¿sí? Es 0.7. 0.7 es mayor a 0.05 y el mayor a 0.01. ¿Eso qué implica? Que no existe diferencia significativa. Es decir, que entre los bloques no existe diferencia. Todos los bloques son estadísticamente iguales, ¿sí? Ahora, después de que nosotros encontramos diferencia significativa en los valores de Fisher, ¿sí? En este caso para la variedad, nosotros tenemos que saber cuál es la variedad. Nosotros tenemos que saber cuál es diferente a cuál, ¿sí? Y por eso aplicamos la prueba de Duncan, ¿sí? Por eso aplicamos la prueba de Duncan. Y esta prueba de Duncan nos permite discriminar en relación de una característica alfabética los valores que son diferentes, ¿sí? Aquí vemos los valores que son diferentes con respecto a lo que sería Duncan, ¿sí? Si nosotros solo analizamos brevemente esta parte de acá que es de bloques, ¿sí? Ustedes se fijan que tienen características similares, ¿sí? ¿Por qué razón todos tienen la letra A? Porque nos había indicado el análisis de varianza que no existía diferencia entre bloques, ¿sí? Por eso aquí sale marcado, por ejemplo, todos con la misma letra, ¿sí? Si un tratamiento, en este caso una variedad, ¿sí? Presentan letras similares, indicaba o era indicativo de que son iguales, ¿sí? Si analizamos esta característica de acá, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor variedad con respecto al rendimiento? La variedad 1, ¿no es cierto? Y la variedad 5, ¿sí? En verdad, las mejores variedades son la 1 y la 5, ¿sí? No puedo decir que solo la 1 es la mejor, porque estadísticamente me dice que son
iguales. ¿Sí? Entonces las mejores variedades en este caso son la 1 y la 5. ¿Sí? Entonces, si es que en este caso yo tan solo estoy validando, por ejemplo, 6 genotipos, ¿sí? ¿Sí? Yo podría escoger esos dos como los mejores para un proceso de selección dentro de este aspecto. ¿Sí? Recordemos que habíamos hablado que no vamos a validar, por ejemplo, tan solo 6. ¿Sí? Tendremos validando tal vez 20 o 30 genotipos al mismo tiempo. ¿Sí? Y de esos tendremos que ir seleccionando los mejores para de ellos ir formando las líneas puras, por ejemplo, lo que sería, lo estaríamos en caso de híbridos, ¿sí? O para ir formando o generando las mejores características para las líneas autógamas mejoradas. ¿Sí? Y serían las mejores del 1 y 5, pero el rendimiento no lo elegiríamos otro. Sí, aquí solo nos estamos basando, recuerden, en rendimiento, ¿no? ¿Sí? Aquí tan solo hemos medido una variable, rendimiento. Pero ¿qué habíamos mencionado dentro de los procesos de mejoramiento? Se van seleccionando algunos criterios, ¿no? ¿Sí? Dentro de ellos, por ejemplo, también presencia de enfermedades, ¿sí? Que nos tocaría, por ejemplo, ir evaluando, ¿sí? Y descartar también ese tipo de variedades. Ahora, nosotros hemos elegido esta característica, tal vez por rendimiento, que generalmente es una de las principales que se evalúa, ¿sí? En los procesos de formación de híbridos habíamos dicho que es preferible comenzar con plantas, ¿sí?, de buenas características, de los mejores las mejores de la colección, para que podamos formar las adecuadas líneas puras. ¿Sí? Estamos claros en esta parte, chicos, ¿sí?, del DBCA, ¿sí? Y cómo yo podría ir interpretando los procesos de selección. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Sí? Esto, como les mencioné, vendría a ser un recordatorio de lo que habíamos revisado, ¿sí? Pero ahora aplicado netamente para lo que sería el fitomejoramiento. ¿Sí? Vamos analizando otras características que podemos aplicarlas al fitomejoramiento. En la segunda ventana, porque tenemos ahí, ¿sí?, el repuesto de título autógamas. ¿Sí? Esa característica que vamos a revisar ahora, este análisis estadístico que vamos a revisar ahora, puede ser o es muy aplicado dentro de lo que son plantas autógamas. ¿Sí? Recordemos un poco lo que habíamos mencionado, que generalmente, ¿sí?, lo que se tiene que hacer para poder evaluar un buen genotipo cuando se comienza un proceso de fitomejoramiento es levantar características morfológicas, agronómicas, ¿sí?, que nos permitan dar un criterio de lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy deseando. ¿Sí? Si es que yo no conozco estas características, difícilmente yo podré tener en la memoria todos los valores, ¿sí?, de una variedad. Yo puedo decir instintivamente tal vez que, bueno, esa variedad produce muy bien, pero muy bien, ¿qué significa? ¿Sí? O que esa variedad presenta gran producción de vainas, gran producción de grano, ¿sí? Pero yo no podría hacer tan solo mediante características subjetivas de esa selección. Más que todo, si recordamos que un proceso de mejoramiento y de obtención de una nueva variedad es muy costoso y muy largo, ¿sí? Yo no podría basarme en características tan solo subjetivas, ¿ya? Aquí he colocado unos datos, ¿sí? Justo estábamos trabajando con los chicos de Biometría 2 y les copié los datos, ¿sí?, que son muy aplicativos para esta parte. Y, por ejemplo, aquí están algunos valores, ¿sí?, de diferentes especies de Phaseolus, ¿sí? Estos Phaseolus de diferentes géneros, ¿sí?, tienen diferentes características. Y yo podría optar por hacer combinaciones entre ellos para obtener unas nuevas líneas, ¿sí? Pero ¿cómo sé qué mezclar con qué? ¿Sí? Si nosotros analizamos aquí, están dadas como, si no me equivoco, 21 características morfológicas, ¿sí?, y productivas, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí está descrito cada una de las características que va, por ejemplo, la longitud de las hojas primarias hasta el rendimiento estimado de grano, ¿sí?
nosotros tendríamos aquí una serie de variables que podría yo evaluar en cada especie, ¿sí? Que yo podría evaluar en cada especie, ¿sí? Y es lo que está levantado aquí. Por ejemplo, aquí del Paseo de los Bulgaris, ¿sí? Está levantado cada una de esas informaciones, ¿sí? De estas 21 variables que yo puedo evaluar. Estas bases de datos son las que generalmente se almacenan en los centros de investigación, ¿sí? Bases de datos mucho más amplias, ¿sí? Que permiten hacer una evaluación inicial de qué es lo que tengo yo como material vegetal almacenado, ¿sí? Podría aquí darse el caso, ¿no es cierto?, de que alguna planta tenga similaridad con otra, ¿sí? O de que una planta sea muy diferente a otra. La idea del análisis o procesamiento de datos es poder identificar estas variables, ¿sí? Esta cercanía o lejanía entre estas especies. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Voy a copiar toda esta base de datos que yo tengo aquí, ¿sí? ¿Sí? Incluyendo la especie, ¿sí? Voy a copiar, voy a seleccionar toda la base de datos, incluyendo las características de la especie, ¿no es cierto?, y los nombres de las variables evaluadas, ¿sí? Y voy a llevarle al infostat, ¿sí? Voy a cargar una nueva tabla, ¿sí? Y voy a copiar estos valores aquí. ¿Estamos todos ahí? Entonces, si yo tengo esta diversidad de valores o de datos, ¿sí? Y si yo solo me estoy basando solo en una variable, yo podré decir tal vez esta es mejor que esta o esta es similar a esta, ¿sí? Pero si yo tengo aquí 21 variables, y como les digo, generalmente estas bases de datos son mucho más amplias, ¿sí? Tenemos una inmensa cantidad de variables evaluadas por cada especie, ¿sí? Pero para poder procesar y ver la igualdad o distancia que tienen estos, lo que nosotros podríamos hacer es un análisis clúster, ¿sí? O un análisis de conglomerado, que nos permita diferenciar, ¿sí? O analizar los grupos. Por ejemplo, ¿sí? Me voy a ir a la parte que dice estadísticas, ¿sí? Al análisis multivariado, ¿sí? Estadísticas, análisis multivariado, y voy a seleccionar el análisis de conglomerados, ¿sí? Estamos hasta ahí todos. Estadísticas, análisis multivariado, análisis de conglomerados, ¿sí? Primero voy a hacer una selección, ¿sí? Y un análisis total, es decir, con todas las variables que yo tengo. ¿Cuáles son las variables que yo tengo? ¿Cuál sería mi variable de clasificación? La especie, ¿no es cierto? Porque yo quiero ver qué está pasando con la especie. ¿Ya? Esa sería mi variable de clasificación, ¿sí? Y el resto de variables serían dependientes de esas especies, ¿sí? Selecciono todas esas variables que ingresé, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, he puesto como la especie la característica de clasificación, ¿sí? Y he seleccionado al resto de variables que copié, ¿sí? Para que sean características dependientes, ¿ya? Voy a poner aceptar, ¿sí? Y se me va a abrir aquí esta ventana, ¿sí? Recordemos esta característica general de lo que venía a ser los análisis clúster. El análisis clúster, ¿no es cierto?, nos va a permitir agrupar los datos y ver la semejanza o distancia de los mismos. Esta semejanza, ¿sí?, o de similitud entre ellos está dada por las distancias que tienen entre cada uno de sus valores, ¿sí? Esas distancias se los puede calcular de varias formas. En esta parte inferior nosotros tenemos las distancias por las cuales se calcula, ¿sí? Generalmente, la más común dentro del área de ciencias de la vida suele ser la distancia euclidia o distancia euclidiana. Cualquiera de los dos términos es correcto. Distancia euclidia o distancia euclidiana, ¿sí? Ese es el método de la distancia, ¿sí? Y también la construcción de estos clústeres, ¿sí?,
puede hacérselo mediante diferentes metodologías de enlace, ¿sí? Las metodologías de enlace va a ser la forma en que voy a unir los conjuntos, ¿ya? Y como ustedes observan, aquí tenemos algunas. Podríamos seleccionar cualquiera de ellas, ¿sí? Pero cada una de ellas va a marcar o puede cambiar los valores o conformación de los clústeres. Por esta razón, cuando se está construyendo clúster para clasificación de datos, debe estar dentro de la interpretación de los datos mediante qué método, ¿sí?, yo enlacé y mediante qué distancia yo calculé, ¿sí? Si es que no existen esos datos dentro de los valores, sería incorrecta la presentación de los datos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cada enlace o cada distancia va a cambiar la conformación de los grupos, ¿sí? Como les digo, generalmente suele trabajarse con la distancia euclidiana, incluso puede ser bien marcado, y generalmente suele trabajarse con el valor promedio o con el valor promedio ponderado, ¿sí? Para el ejemplo, trabajémosle con promedio ponderado, ¿sí? Vamos a trabajar con el promedio ponderado, ¿sí? De la misma manera, dentro de lo que es el Infostat, por defecto suele estandarizar los datos, ¿sí? Por defecto suele estandarizar los datos. La estandarización de datos no es más que una corrección que hace el Infostat, ¿sí? Pero para el efecto nuestro, ¿sí?, no vamos a estandarizar, ¿sí? Voy a quitar o voy a desmarcar la característica de estandarizar datos, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa ver? Es gráficamente, y está marcado, por ejemplo, aquí lo que es el dendrograma, ¿sí? El dendrograma me dará la representación gráfica de mis datos, ¿sí? Ahora, en función de esto, yo podría graficar directamente. Les voy a hacer esta gráfica, ¿sí? Voy a poner a aceptar, ¿sí? Y tendríamos la clasificación, ¿sí?, o el dendrograma de los datos. Recordemos el análisis que venía implicado en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que permite esta construcción de estos dendrogramas? ¿Sí? Son las distancias, ¿sí?, y los métodos de enlace. Por eso aparece en la parte superior el promedio ponderado, ¿sí?, y la distancia euclidia, ¿sí? Es como se debe reportar los datos, ¿sí? A menor distancia entre dos valores, en este caso entre dos variedades, ¿sí?, indican mayor similitud, ¿sí? ¿Cuál está presentando la menor distancia entre ellos? Entonces, si hay una menor distancia, ¿sí?, estas dos de aquí, ¿cierto? Maculatus y Baudi, ¿sí? Esas son las que son más similares entre sí, las características generales, ¿sí? Todas esas 21 variables, ¿sí?, comparten o son más similares de estas dos especies, ¿sí? Entonces van a comenzar a unirse y se puede ir formando grupos, ¿sí? Dentro del análisis de conglomerados o el análisis clúster, yo podría decidir cuántos grupos quiero formar, ¿sí? Esa formación de grupos va a estar en función del corte, ¿sí?, de mis datos. Por ejemplo, si yo realizo un corte en esta parte, ¿sí?, formaré dos grupos, ¿sí?, porque toparé dos líneas. Será un grupo, los que están, los dos primeros de arriba, y será otro grupo, todos estos de acá, ¿sí? Tendría dos grupos formados por características similares, ¿sí? Pero ¿qué pasa si formo grupos muy distantes, ¿sí? Será difícil hacer una verdadera selección. Por ejemplo, separándolos, ¿sí? Para el efecto del ejemplo que vamos a analizar hoy, vamos a dividirlo en 5 clústeres, ¿sí?, o 5 conglomerados, ¿sí? Si ustedes gustan, por ejemplo, pueden nuevamente hacer esta parte, ¿sí?, que hicimos el análisis multivariado, el análisis de conglomerados, ¿sí? Y vamos a llegar a este punto, ¿sí? Yo podría dividir mis datos en 5 partes, pero generalmente para un proceso de selección, ¿sí?, trabajar con todos los valores podría ser más complicado, ¿sí? Vamos a suponer que como característica
Una de las características principales habíamos dicho que es el rendimiento, ¿no es cierto? Conservar ese rendimiento de la planta. Pero ese rendimiento implica a veces otras características. Por ejemplo, una planta que es más alta tal vez tenga un mejor rendimiento. Una planta que tenga mayor tamaño foliar tenga también mayor rendimiento. Una planta que presente mayor número de raíces también podría manifestarse como un mejor rendimiento, ¿sí? Entonces, yo voy a seleccionar de estas, ¿sí?, las variables que yo considere que son las más importantes para de todo ese conjunto, de toda esa base de datos. Aquí tenemos tan solo 12 especies, ¿sí? Pero imaginemos si tuviéramos no necesariamente especies, sino tal vez unos 50 genotipos diferentes, ¿sí?, con todas estas características. Pero yo quiero generar una nueva variedad que tenga, características particulares de mi interés, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar las variables que sean más importantes para mí, ¿sí? Para manera de ejemplo nada más, ¿sí? Entonces supongamos que para mí la longitud de la hoja principal, por ejemplo, no me interesa, ¿sí? El ancho de la hoja principal tampoco me interesa, ¿ya? Supongamos que los días de la floración sí me interesan, ¿sí? Porque tal vez me importa, ¿sí?, que sea una variedad de característica más temprana, ¿sí? Pero la duración tal vez no me interesa, el ancho tampoco, la longitud tampoco, ¿sí? El tamaño del polen tampoco, el tamaño de la flor tampoco, la longitud tampoco le voy a poner. Los nudos podría dejarle, ¿sí?, porque mayor cantidad de nudos que tenga una planta también va a generar mayor cantidad de ramas, ¿sí?, y por ende mayor cantidad de vainas, ¿ya? Entonces podría yo dejarle esa variable. Esta longitud tampoco, este ancho tampoco, este valor de acá tampoco, ¿sí? Esta otra longitud tampoco, el ancho tampoco, ¿sí? Podría dejar estas dos, número de vainas, ¿sí?, por planta, ¿sí?, y el número de semillas por, ¿sí?, y el número de semillas por vaina, que sería un buen indicativo de los valores. Y le voy a dejar también lo que es rendimiento, ¿sí?, el último valor rendimiento, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer una mejora, ¿sí?, o voy a seleccionar las mejores plantas, ¿sí?, que tengan estas, ¿cuántas características seleccionamos? 5 características, ¿sí? Está claro lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo estoy optando por seleccionar esos valores. Yo quiero obtener dentro de todo mi conjunto de plantas estas variables porque esas me interesan y voy a ver cuáles serían las mejores, ¿ya? Entonces, ¿sí?, nuevamente pongo aceptar, ¿sí?, le dejo en el promedio ponderado, la distancia euclidia, no estandarizo datos, ¿sí?, retiro el disco dentro de estandarizar datos, está marcado mi dendrograma, pero, ¿sí?, supongamos que yo quiero dividirlo en 5 conglomerados, ¿sí? Como ya más o menos vi la naturaleza de mis datos al hacerlo todo, ¿sí?, voy a dividirlo eso más o menos en 5 conglomerados, ¿sí? Estamos todos hasta ahí, chicos, ¿sí? Yes. Entonces, nuevamente, quedó marcado el promedio ponderado, la distancia euclidia, no estandaricé los datos, ¿sí?, y voy a hacer 5 conglomerados, ¿sí?, o 5 clústeres. ¿Ya? Pongo a aceptar, ¿sí?, y se me va a generar esta gráfica, donde cada color, como ustedes observan, correspondería a un conglomerado, ¿sí?, correspondería a un conglomerado, ¿sí? Entonces, yo podría ir separando estos valores, ¿sí? Por ejemplo, un conglomerado me dice que va a ser Phaseolus R, ¿no es cierto? Vemos que está pintado de azul. Otro conglomerado dice que va a ser Lunatus, ¿no es cierto? Está en otro grupo, ¿no es cierto? Phaseolus Lunatus, ¿ya? Otro conglomerado me dice que va a ser, ¿sí?, los siguientes estudios y nuevos, ¿no es cierto?
sería otro conglomerado, ¿sí? Tenemos otro conglomerado, ¿sí? Que está dado por 6 genotipos, ¿sí? Otro conglomerado que aquí en este caso le voy a poner los 6 genotipos para no poner todos. Y tendríamos otro conglomerado que está dado por estos dos, ¿no es cierto? Está marcado de rojo. ¿Sí? Tendríamos esos conglomerados, esos 5 grupos que se han formado. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo seleccionar a una de las formas de seleccionar? ¿Sí? Para ver cuál es el que tiene las mejores características. Ahora solo la formación de conglomerados solo me separa los valores que son más similares. Me dice que estos comparten características similares, estos características similares, estos características similares y ellos son independientes. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla de datos original, ¿sí? Y en la parte final, ¿sí? Aparece una columna que dice conglomerado, ¿sí? Aparece una columna que dice conglomerado y aparecen números, ¿sí? En el último valor. Cada uno de esos números, ¿sí? Va a ser representación del conglomerado que tengo, por ejemplo, ¿sí? El primero, que tiene el valor 5, me dice que pertenece a Nodosus, ¿sí? ¿Dónde estaba la característica de Nodosus? Era este de aquí, este está teniendo característica del conglomerado número 5, ¿sí? Por ejemplo, el conglomerado 3, ¿sí? Es donde va a estar Toxineus y estaba también lo que era Vulgaris, ¿sí? En el que estaban algunos, ¿no es cierto? Este sería el conglomerado 3, donde estaban los 6 genotipos, ¿sí? ¿Qué más tendrían? ¿Sí? Por ejemplo, el conglomerado 2 sería donde está Rotintatus y que vendría a ser este de aquí, el conglomerado 2, ¿sí? El conglomerado 4 va a ser donde está Lunatus, ¿sí? Lógicamente tendríamos este como el conglomerado 1, ¿sí? Entonces tenemos identificados los valores cualitativos de cada conglomerado, ¿sí? Con esto, ¿sí? Con esto, yo podría hacer lo siguiente, un análisis de varianza, ¿sí? Nos vamos a la parte de estadísticas, análisis de varianza, ¿sí? Estadísticas, análisis de varianza. Y yo voy a comparar conglomerados, recuerden, en este caso, chicos. ¿Por qué conglomerados, recuerden, en este caso, chicos? ¿Por qué? Porque hemos agrupado. Entonces voy a retirar lo que son las especies y voy a ingresar lo que es el conglomerado. ¿Sí? Retiré las especies, ingresé los conglomerados. Pongo aceptar. ¿Sí? Y voy a hacer también las comparaciones. En este caso escojamos Tukey, por ejemplo, para ver. ¿Ya? Como es conglomerado, lo único que se va a graficar se marca automáticamente y también está la parte gráfica del mismo. ¿Sí? Si ponemos aceptar, nos va a aparecer la parte gráfica, ¿sí? La parte gráfica de estos valores. Ustedes ven aquí, por ejemplo, este gráfico que tengo aquí está haciendo referencia al rendimiento del grano, ¿sí? Acá tendremos el gráfico del número de semillas por vaina, del número de vainas por planta, del número de nudos, ¿sí? De los días de la floración. Es decir, aquí están las variables que yo evalué, ¿sí? Ahora, yo quiero seleccionar lo mejor dentro de esos grupos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor conglomerado? ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor conglomerado para los días de floración? ¿Sí? El mejor conglomerado sería el 5. Y aunque no manifiesta diferencia significativa con el 4 y con el 2, porque tiene o comparte la letra C, ¿sí? Pero es la letra tal vez sola, ¿sí? Esta estadísticamente no es diferente con esta,
¿sí? Igual que esta no es diferente con esta, ¿sí? Pero esta característica sí es diferente a esta, ¿sí? Entonces yo podría decir en este caso que para la variable días de floración, ¿sí? Días de floración, ¿sí? Días de floración, ¿cuál es el mejor conglomerado? El 5, ¿no es cierto? Sería el mejor conglomerado dentro de eso. ¿Ya? Dentro del número de nudos, ¿cuál es el mejor conglomerado? ¿Seguros? ¿Seguros? Todos son iguales, porque están presentando la misma letra. En este caso no hay ninguna diferenciación de letra para que yo pueda optar por uno. Es decir, para el número de nudos, ¿sí? Todos los conglomerados, ¿sí? Son ideales o son iguales. Podría optar por cualquiera, ¿sí? Para el número de vainas, ¿cuál es el mejor conglomerado? ¿Sí? Tendríamos que el mejor conglomerado es el 2, ¿no es cierto? El que marca la letra D. ¿Sí? Tendríamos en este caso este valor. ¿Ya? Para el número de semillas, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos son iguales también. Entonces, tenemos características. Todos son iguales. Y para la última variable que estábamos evaluando, el rendimiento en grano, ¿cuáles son? 2 y 4, ¿no es cierto? 2 y 4 no tienen diferencia. Entonces, 2 y 4. ¿Sí? Para rendimiento. ¿Sí? Si yo tuviera más variables, podría ir evaluando cada una de ellas. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Si nos fijamos, ¿cuáles serían los mejores conglomerados que yo estoy encontrando? Yo podría decir que el 2, el 2, el 4 y el 5, ¿sí? Son los mejores conglomerados que yo encuentro, ¿sí? Son los mejores conglomerados que yo tengo. Por ejemplo, aquí, dentro de lo que es días de floración, ¿sí? Por ejemplo, el conglomerado 5 marca la mejor característica, lo que no tienen los demás, ¿sí? En cambio, dentro de lo que es, ¿sí? Número de vainas, ¿sí? Marca el conglomerado 2, que es lo que yo no tengo, ¿sí? En las otras dos que puedo seleccionar. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Seleccionar este conglomerado con este conglomerado, por ejemplo, para hacer cruzamientos, ¿sí? Y obtener los valores que me permitan mejorar estas 5 características, ¿sí? Porque aquí tendría mejorando, ¿no es cierto?, las 4 valores, ¿sí? Y al complementarlo con esta de acá también mejoraría esta última, ¿sí? Y podría decidir cruzar entre ellas, ¿ya? Ahora, si es que yo quisiera ser más específico, podría hacer una diferenciación entre estos dos valores, ¿sí? Hacer también una prueba estadística entre estos dos valores y ver cuál es la mejor entre ellos con respecto principalmente a la característica que yo más me importa dentro de ellas dos, ¿sí? De esta forma, y aquí lógicamente hemos hecho apenas con 12 genotipos, ¿sí? Nosotros tenemos bases de datos inmensas que nos permite hacer esto, pero con una gran diversidad de genotipos, ¿sí? Estamos de acuerdo, chicos, con esto. Está clara la idea, ¿sí? De cómo con una base de datos nosotros podremos ir armando esta característica y decidir, ¿sí? También por qué opción irnos, ¿sí? Ahora, lógicamente esto es el papel, ¿sí? El papel es sencillo hacer todo, pero ¿qué pasa a veces en la parte práctica? ¿Sí? Que puede que sea que los cruzamientos entre estas especies no sea muy viable por A o B motivo, ¿sí? Eso ya se validará dentro de los procesos de campo, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda aquí?
¿Todo bien? ¿Ya? Listo. Entonces, hemos visto la característica de DBCA que puede ser aplicado para ensayos en campo y hemos visto la característica, o una de las características para lo que es la selección de plantas autógamas. ¿Sí? Principalmente autógamas se utiliza este tipo de cosas. ¿Sí? Podríamos utilizar sí también alógamas, pero no podríamos concluir directamente como un proceso de cruzamiento. ¿Sí? Porque recordemos que si cruzamos directamente dos alógamas, formaríamos otra característica particular, porque son heterocigóticas. ¿Sí? Entonces podríamos sí llegar hasta este punto y decir, bueno, a partir de estas yo voy a formar líneas puras de estas y voy a formar líneas puras de estas, ¿sí? Para después proceder a lo que sería formación de híbridos. ¿Ya? Vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo esta característica que ya habíamos estado analizando también en clases, que es la selección masal estratificada, ¿sí? Generalmente estas son las tablas que suele llevarse, que suele manejar como registro en campo de los valores cuando se está haciendo selección masal estratificada. ¿Sí? Recuerden que esto partía de un X valor, ¿sí? ¿Sí? De una población alógama, en donde se hizo un porcentaje de selección, ¿sí? Y se obtiene las mejores plantas de ellas. ¿Sí? Con estas mejores plantas, con estos valores yo ajustaba esos valores, ¿sí? Y hacía un proceso de selección. En este caso, les he puesto aquí algunos valores de algunas parcelas, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que tenemos 10 parcelas, ¿sí? Suponiendo que tenemos, por ejemplo, aquí 10 parcelas. Nosotros podemos calcular, ¿no es cierto?, un promedio general y podemos también calcular lo que vendría a ser los promedios individuales de cada parcela. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos ir calculando los promedios individuales de cada parcela. ¿Sí? ¿Qué vendrían a ser estos? Recuerden que estas van a ser las 20 mejores plantas de esa parcela. ¿Sí? Estas van a ser las 20 mejores plantas de esa parcela. Entonces, vamos utilizando aquí los valores promedios. Aquí los valores promedios. Estoy calculando los valores promedios para el peso que yo determiné. Recuerden, aquí estos serían los valores sin ajustar. ¿Sí? Serían los valores sin ajustar. Entonces, aquí primero he determinado los valores para cada parcela. En la parte derecha de todos estos datos o estas parcelas, les he puesto unos valores que nos permitirían, ¿sí?, procesar de mejor forma los datos. Está, por ejemplo, el peso sin ajustar, ¿sí?, que vendría a ser este primer valor, el peso sin ajustar, el peso ajustado y los valores seleccionados. ¿Sí? ¿Estamos claros en ese punto? ¿Ya? Entonces, vamos primero a determinar los valores promedios. ¿Sí? Pueden hacerlo como ustedes gusten. ¿Sí? Yo he puesto esta tabla acá para que vayamos copiándole para después también analizar estadísticamente estos valores. Entonces voy a copiar todos los valores de todas las parcelas, ¿sí?, en la primera columna, que serían los pesos sin ajustar. ¿Sí? Entonces, en función de, aquí recuerden que serían los datos generales sin ajustar, ¿sí? Yo podría entonces con estos datos calcular el valor del promedio, ¿sí?, que vendría a ser mi promedio general de los datos. ¿Sí? Yo voy a calcular aquí el promedio, ¿sí?, general de los datos, que va a implicar toda esta columna que yo copié. ¿Sí? Va a ser mi promedio general. En este caso, me dice que mi promedio general es de 155.15. ¿Sí? Si es que yo me basara netamente solo en el valor promedio, tendría que seleccionar todas las plantas que tengan mayor ese promedio, ¿no es cierto? En teoría. Pero hemos mencionado que dentro de lo que es la selección masal estratificada, nosotros teníamos que hacer un ajuste, ¿sí?, donde nosotros vamos a tener, ese ajuste va a estar dado por un valor ajustado, ¿no es cierto?, que habíamos dicho,
¿sí? Que va a ser el valor Y, que va a estar calculado en función del promedio general, ¿sí? Más el promedio, el valor obtenido, menos el promedio de la parcela, ¿sí? Este valor va a ser el que va a estar ajustado. Estamos relacionando la característica propia de la parcela y la característica general del ensayo, ¿sí? Entonces, yo podría ir ajustando estos valores, ¿sí? Simplemente, ¿no es cierto?, tendría que ingresar aquí el valor de el promedio general, ¿sí? ¿No es cierto?, que ya tengo calculado aquí, más los valores del promedio, del valor individual, en este caso del peso, lo que se ha evaluado, menos el promedio de la parcela, ¿sí? Ese sería un valor ajustado, ¿sí? Estamos claros de lo que estamos haciendo, chicos, ¿sí? Esa fórmula de ahí, en donde voy a utilizar el promedio general, ¿sí? ¿Dónde está el promedio general? Acá, más el valor del valor obtenido, ¿no es cierto?, menos el valor del promedio de la parcela, ¿sí?, que tendría acá. Este sería el valor ajustado que obtendría. Ahora, para poder copiar estos valores, ¿sí?, recuerden que yo tendría que hacerle un valor fijo, ¿sí? Que para que yo pueda copiar, ¿no es cierto?, todas voy a calcular con esa celda y que todas voy a calcular con esta otra celda, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo, ¿sí?, copiar, ¿sí?, y voy a tener los valores fijos. Si ustedes ponen en cualquier parte, aplastan F2, ¿sí?, ven cómo está calculándole los valores con los valores fijos que establecí, ¿ya? Entonces, simplemente tendríamos que ir haciendo lo mismo, ¿sí?, en los otros. Darnos cuenta que en este caso, como le pusimos como valor fijo al promedio de la parcela, ¿sí?, tendríamos que cambiarle a la otra parcela, porque ahora yo voy a trabajar con la siguiente, ¿sí? Recuerden que siempre se calcula, o el promedio de la parcela va a cambiar lógicamente de parcela a parcela, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? El ajuste que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en función de esa fórmula, y podemos tener los valores ajustados. Esos valores ajustados, ¿sí?, también nos vamos a trasladar a la columna que estábamos copiando todos los valores. Entonces, recordemos que nosotros tenemos estos valores ajustados. ¿Cómo hacíamos la selección de estos valores ajustados? En función del promedio, ¿sí? Si hubiéramos hecho una primera selección en los valores sin ajustar, hubiéramos beneficiado a las características tan solo ambientales, ¿sí? En esta idea es de eliminar ese componente ambiental y podríamos seleccionar. Por ejemplo, yo podría ingresar un formato condicional, ¿sí? Podría ingresar un formato condicional y decir que se marque los valores que son mayores a qué valor, al promedio, ¿no es cierto? Voy a ingresar un formato condicional, ¿sí?, en inicio formato condicional, ¿sí?, y por ejemplo yo podría resaltar, ¿sí?, todos los que son mayores a el valor promedio, ¿sí?, y quedarían ya marcados todos los valores que están superando este valor promedio. Es decir, todas estas de aquí, ¿sí?, van a ser las que yo seleccione, ¿sí? Si quieren ustedes le pueden copiar en la de acá para después borrarla. Entonces, mediante esta metodología nosotros podemos ir diferenciando. A ver, entonces, chicos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una columna que serían de los valores sin ajustar, una columna de los valores ajustados y una columna de los valores seleccionados, ¿sí? En función de eso, nosotros podríamos escoger, ¿sí?,
estas mejores plantas para los procesos de mejoramiento, ¿sí? Sin embargo, nosotros también vamos a copiarnos toda esta tablita de datos que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a copiarnos esta tabla de datos, ¿sí? Para ver las principales medidas de resumen que vamos o que tenemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, me voy a llevar toda esta tabla de datos al Infostat, ¿sí? Y vamos a tener, ¿no es cierto?, los valores sin ajustar, los valores ajustados y los valores seleccionados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría ir viendo o analizando dentro de la característica de estadísticas, podría ir viendo las medidas de resumen de estos valores, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la parte que dice estadísticas, ¿sí?, la primera opción que tenemos es medidas de resumen. ¿Sí? En estas medidas de resumen, voy a encontrar ustedes acá las variables. ¿Sí? Estas variables las voy a trasladar, ¿sí?, porque voy a analizar estas tres variables, las voy a trasladar a la parte derecha, ¿sí? Y aquí, en el momento de poner a aceptar, yo voy a evaluar las medidas que yo desee. Generalmente, ¿sí?, se trabaja con valores de media, desviación estándar, pueden ser varianzas, ¿sí?, coeficientes de variación, ¿sí? Generalmente son las principales medidas que nos permiten hacer un análisis de los datos, ¿sí? Si yo pongo aceptar, ¿sí?, me va a dar las medidas para cada uno. Por ejemplo, si ustedes observan los pesos sin ajustar, ¿sí?, la media que tenemos, los pesos ajustados y los pesos seleccionados, ¿sí? ¿Qué observamos primeramente? ¿Qué cambió con las medias de esos productos? El peso seleccionado. ¿Por qué el peso seleccionado es más alto? No sé, la mejor Porque selección. estamos seleccionando las mejores plantas, ¿no es cierto? Seleccionamos las mejores plantas ajustadas, es decir, sobre el promedio, ¿sí? En cambio, estos son los valores promedios que vamos a tener, ¿sí? De la misma manera, si ustedes analizan, ¿sí?, ¿qué está pasando, por ejemplo, con las medidas de dispersión? ¿Qué pasa con la desviación estándar? ¿Sí? En los pesos sin ajustar, la desviación estándar es más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores están más dispersos, ¿sí? Los valores están más dispersos, ¿sí? Si nosotros lo analizamos, tendríamos algo así, ¿sí?, más disperso. El momento que nosotros ajustamos estos datos, los llevamos a una curva casi normal, ¿sí? Y el momento que seleccionamos, si ustedes se dan cuenta, baja esos valores, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los valores, ¿sí?, seleccionados estarán netamente en esta parte de acá, ¿sí? Porque estarán en esta parte de acá, ¿sí? Porque yo estoy seleccionando sobre el promedio, ¿sí? ¿Está clara? ¿Está clara esta parte, chicos? ¿Sí? Entonces, nosotros también podríamos hacer o subdividir, por ejemplo, en tablas de frecuencia, ¿sí? Lo habíamos visto. Nos vamos a ir a la parte que dice gráficos, ¿sí? Y en gráficos vamos a seleccionar histogramas, ¿sí? Vamos a seleccionar histogramas, ¿ya? En este caso, ¿de cuántos valores teníamos en la primera? Unos 200 datos, ¿cierto? Vamos a hacer histogramas de estos valores, ¿sí? Recordemos, igual marcamos las variables, ¿sí?, y las pasamos. ¿Ya? Si ponemos nosotros a aceptar, se van a generar automáticamente, ¿sí?, se van a generar automáticamente los valores, ¿sí? Tendríamos el de estar aquí, ¿sí?, el histograma. Ahora, recordemos una cosa, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí?, podemos nosotros cambiarle a la frecuencia con la que queremos graficar, por ejemplo, la frecuencia absoluta. Pero si ustedes ven, está ajustado con 7 y este con 6, ¿sí? Automáticamente el Infostat nos hizo el ajuste,
Nosotros habíamos visto en la parte de estadística que para el cálculo de lo que son tablas de frecuencias podríamos utilizar una fórmula, ¿sí? Teníamos esta fórmula, donde n era el número de valores o de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas clases tendríamos? Esta fórmula nos ayuda para determinar el número de clases, ¿sí? ¿Cuántas clases tendríamos entonces? Por ejemplo, para el primero podríamos construirle con 200, ¿sí? ¿Cuánto sale? Sí. El valor exacto es 8.66. ¿Sí? Generalmente lo que se aplica es se selecciona solo el número entero, ¿sí? Recuerden, y este es el número de clases, ¿sí? El número de clases que yo debo levantar. Es una forma, mediante fórmula, que yo puedo saber el número de clases que yo determino, ¿sí? Entonces, yo podría generar aquí mis 8 clases. Podría generar mis 8 clases y podría ver la forma o tendencia que tienen mis datos, ¿sí? Estos serían los pesos sin ajustar, ¿sí? Esos serían mis pesos sin ajustar, ¿ya? Cambiamos el número de clases en función de lo que nosotros establecimos. Y recuerden que estamos graficando en función de la frecuencia absoluta. Esa sería la gráfica, por ejemplo, para los pesos, para el peso sin ajustar, ¿sí? En el peso ajustado también tendría que graficar para poder comparar, ¿sí? Para poder comparar tendría que llevarlo, ¿sí? A las 8 clases para poder ir comparando qué pasa gráficamente con los pesos sin ajustar y con los ajustados. ¿Qué observan de diferencia entre estos dos valores al tener la misma clase? ¿Qué observan gráficamente? ¿Qué es lo que está pasando? Es que no tienen ajuste, no está. Aquí está el ajustado y ¿qué pasa con el no ajustado? Observen. Aquí en el polígono. Es evidente la diferencia. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gráfica? No se ajusta la curva de los datos no están dentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Expresen en palabras. Si nos damos cuenta en estos pesos sin ajustar, ¿sí? La característica gráfica es desuniforme, ¿sí? Marcando algunos valores un poco más elevados, otros más altos, ¿sí? Esto es el signo o es la representación gráfica de la variabilidad ambiental que se está dando, ¿sí? Es la variabilidad ambiental que se está manifestando. Que nosotros al ajustar, ¿a qué llevamos? ¿Sí? A uniformizar. Prácticamente aquí nosotros hemos normalizado los datos, ¿sí? Al hacer el ajuste, nosotros normalizamos los datos y ustedes ven que tiene una característica perfecta, ¿sí? ¿En función de qué normalizamos? Un promedio, ¿sí? Por eso todo se ajusta en función del promedio, ¿sí? Todo se ajusta en función del promedio, ¿sí? Hemos eliminado de cierta manera aquí el efecto ambiental, ¿sí? Y por último, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Nuevamente las 8 clases, ¿sí? Nuevamente las 8 clases. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Si nosotros nos damos cuenta, estamos seleccionando ya lo más alto, ¿sí? Lo mejor, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, comienza a disminuir. ¿Por qué razón? Porque los mejores pesos van a estar en este punto de acá, ¿sí? Vamos a tener pocas plantas que tienen pesos muy altos, ¿sí? Y tendremos gran parte que va a estar en el promedio, ¿sí? Gran parte que va a estar en el valor promedio, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros una representación clara de lo que nosotros podríamos hacer con un análisis de datos, ¿sí? De los procesos de selección. ¿Alguna duda, chicos? Profe, aquí en este... ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta?
A ver, entonces, en función de esto, ¿sí? Ustedes tienen también cargado un deber. Lo explico brevemente, chicos. ¿Sí? Este deber de la selección masal estratificada, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una especie que es seleccionada del sorgo, ¿sí? Se está aplicando un 10% de presión de selección, ¿sí? La variable que se está evaluando es el rendimiento de grano por espiga, ¿sí? Y se ha seleccionado las mejores dentro de cada parcela. Ustedes tienen aquí una serie de parcelas, ¿sí? Ese trabajo lo van a hacer de forma individual y para ello van a tener que basarse en estas instrucciones, ¿sí? Cada uno va a tener un código, es decir, ningún trabajo será igual a otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la clave de los números para cada letra. Si es que usted, en este caso, Rommel Armas, ¿sí? Va a tener un código particular. Ese código tendrá que copiarlo dentro de las tablas, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí está el valor de Rommel Armas, ¿sí? Que le da este código, 17 44 53 11 41 2, ¿sí? Ese código tendrá que ir copiado acá, ¿sí? Es decir, la primera parcela, el valor base es 152, ¿sí? Y a este valor se le irá sumando el valor del código. 1, 7, 4, 4, 5, 3, 1, 1, 4, 1, 2, ¿sí? Hasta aquí estaría el valor de cada uno, ¿sí? Y de ahí se repetirían los valores hasta donde dé, ¿sí? Entonces, dentro del trabajo, ¿sí? No se olviden dentro de la tabla poner por favor sus códigos, ¿sí? Entonces cada tabla o cada parcela tendrá valores diferentes para cada persona, ¿sí? ¿En qué consiste el trabajo? ¿Alguna duda con respecto a eso? Tendría, no necesariamente 2 veces, sino hasta que acabe el número 20, ¿no? Sí, hasta la 20, ¿sí? Y lógicamente esto haremos por cada parcela, ¿sí? Se le irá sumando el valor de su código, ¿sí? Tenemos entonces aquí, y van a analizar ustedes estas parcelas, y lo que se presenta presentará dentro del informe será lo siguiente. Primero, un breve antecedente de la especie, es decir, las características generales de la especie, importancia, uso, ¿sí? Los objetivos del trabajo, ¿sí? ¿Por qué se haría este proceso de selección? ¿Sí? Un objetivo general, objetivos específicos. 3. La metodología de ejecución del trabajo. Van ahí a establecer el esquema del diseño en campo para la evaluación, es decir, lo que estábamos trabajando la última clase. Cómo se esquematizaría, ¿sí? La siembra de esta planta, de este sorgo, ¿sí? Es decir, cómo sería el esquema en campo para ello, ¿ya? El siguiente punto, ¿sí? Es procesamiento de la información, es decir, aquí tendremos todo lo que son las tablas, ¿sí? En función del código personal, las ajustadas y las seleccionadas, ¿sí? Es decir, completar la tabla que habíamos estado analizando, ¿sí? Y por último, el análisis, lo siguiente, el análisis estadístico, ¿sí? En el análisis estadístico vamos a evaluar promedios, ¿sí? Varianzas, desde las tablas de frecuencias, tenemos acá, ¿sí? Aquí tenemos lo que son tablas de frecuencias, ¿sí? Recordemos que aquí podemos seleccionar, en función de esto tiene que tener concordancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, las 8, ¿sí? Aquí tenemos las tablas de frecuencias, ¿sí? Las tablas de frecuencias, no se olviden que consistían en límites inferiores, límites superiores, marcas de clases, frecuencias absolutas y frecuencia relativa. De base de esas tablas de frecuencias
salieron los histogramas, ¿no?